Bien, hermanos, esta es una serie de 5 mensajes que habla acerca precisamente de eso. ¿Cuál es nuestro mensaje? ¿Cuál es el mensaje que debemos de proclamar? Definitivamente es el mensaje que está en la Biblia. No venimos aquí el domingo a escuchar a ver qué revelación le dio Dios al pastor durante la semana para que el pastor le comparta a ustedes que Dios le reveló. Esta no es ese tipo de iglesia. Este es el tipo de iglesia en el cual venimos el domingo a escuchar la palabra de Dios, orando para que realmente el pastor esté inspirado en la palabra de Dios y lo que Él nos traiga sea palabra de Dios explicada, expuesta, para nosotros recibirla. Porque el poder no está en la voz y en la palabra de ningún hombre, de ninguna religión. El poder está en la palabra de Dios, ahí está la promesa. Y eso es lo que venimos a escuchar el domingo. Que por cierto, para escuchar la palabra de Dios no solamente el domingo, ¿verdad? Si sería solamente los domingos, sería muy poco. Debemos de escuchar la voz de Dios todos los días a través de su palabra. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros separe un tiempo. Yo les invito a que separemos el mejor tiempo del día. Hay algunos de nosotros que somos diurnos, que nos levantamos listos para ya. Otros no necesitan como media hora para acabar de decir ya amaneció. Algunos en la noche, 10 de la noche, están claritos, dispuestos para hacer las cosas. Otros están ya a las 10 de la noche que no valen 2 centavos. Escoja el mejor tiempo, sea de día o sea de noche, pero el mejor tiempo, yo le invito en el nombre del Señor, que sea para el Señor. Amén. Dígame, hermano. Por favor, dígame. Quiere decir que usted está entendiendo y está diciendo, eso es importante en mi vida. En mi vida es importante relacionarme con Dios, comunicarme con Dios. Y la forma de hacerlo es a través de la oración y la palabra de Dios. Oración, palabra de Dios. Meditar la palabra de Dios, hablar con Dios. Tan simple como es. No hay que complicarlo mucho. No hay que ir a seminarios, no hay que ir a tener tantos libros, una biblioteca llena de libros. Usted lo que necesita es una Biblia y tiempo dedicado a orar y a meditar la palabra de Dios. Bien, ahí está el mensaje que nosotros debemos de compartir y por eso lo hemos dividido en 5 partes que deben ser 5 partes fundamentales cuando compartimos de Cristo, cuando la iglesia da su mensaje. Ya lo dije en el primer mensaje, son los 5 puntos que usa un método de evangelización, que es el que personalmente me gusta usar, que se llama evangelismo explosivo. Y está basado en 5 aspectos y van a ser los 5 temas del mensaje. El hombre, ya me confundía. El hombre, hablamos de eso el mensaje anterior. Dios, Jesucristo, la fe y una decisión. Esos son los 5 aspectos principales cuando uno va a dar el mensaje de Dios. Uno habla acerca del hombre, la condición del hombre. Habla acerca de Dios, de eso vamos a hablar hoy. Habla de Cristo, que es la solución. Habla de la fe, es el único camino para recibir la salvación y habla de tomar una decisión. Tenemos que tomar una decisión sobre el mensaje que hemos escuchado. A la iglesia le corresponde compartir el mensaje. A la persona que está escuchando le corresponde aceptarlo o rechazarlo. Eso es una decisión. No hay una tercera opción. Ignorarlo es rechazarlo. Dejarlo para después es rechazarlo. Quiere decir que hay que llevar, cuando uno comparte el evangelio, cuando el mensaje de Cristo se da, hay que llegar a un punto. ¿Qué vas a hacer con esta información? ¿La aceptas o la rechazas? Bueno, ya me he metido en todos los mensajes, no sé, los he mezclado. Y es imposible no mezclarlos, porque hoy vamos a hablar también, a pesar de que estaremos hablando de Dios, definitivamente hablaremos del hombre, hablaremos de Cristo y hablaremos de la fe. Todo está bien mezcladito, pero vamos a enfocarnos en esto. Hay 2 elementos esenciales de Dios cuando uno está explicando el evangelio. En el mensaje de Cristo hay muchos elementos de Dios, que es todopoderoso, que es infinito. No terminaríamos nunca hablando de Dios, ¿verdad que sí? Quiere decir que cuando damos el mensaje hay que enfocarse en algo. Y cuando hablamos de Dios en este sentido del mensaje del evangelio, nos enfocamos en 2 cosas principales, 2 características
importantísimas de Dios. Una es que es justo y otra es que es amor. Esas dos cosas. Así que no vamos a complicarnos demasiado a la hora de exponer, de presentar el mensaje. Dios es justo, Dios es amor. ¿Nos acordamos de eso? Dios es justo, Dios es amor. Y vamos a ver eso y vamos a ubicarnos en Romanos capítulo 3. Vamos a ver los versículos allí, comenzando en el versículo 21. Romanos 3, comenzando en el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Así que está hablando aquí de la justicia de Dios. Vamos a hablar de que tenemos un Dios justo. Ahora, para que haya justicia, tiene que haber ley. Algo que cumplir. La ley de Dios que fue dada desde el principio. Y eso lo vimos el domingo, bueno, no fue el domingo pasado, el domingo que predicamos de esto. La ley de Dios de que si el hombre desobedecía iba a morir. Esa ley fue dada verbalmente por Dios. Después hubo una ley escrita en el Antiguo Testamento, los 10 mandamientos y todo lo que tiene que ver con eso. La ley fue dicha, la ley existe. Y hay una clara consecuencia cuando se desobedece esa ley. Está escrita en la misma ley, fue dicha por Dios y esa consecuencia es la muerte eterna. Así que, hablando de un Dios justo, hablando de una ley y hablando de alguien que incumplió la ley, lo único que falta es aplicar la ley. Y si es justo, va a aplicarla. Dios es justo. Dios no tiene por inocente a aquel culpable. Al que es inocente y aquel culpable es culpable. Pero resulta, y lo vimos cuando hablamos del hombre, que hay una ley que el hombre ha violado. Y estamos bajo el peso de la violación de esa ley divina, y eso somos todos. Y el peso de esa ley es muerte eterna. Está claro, y si entendemos que Dios es justo, Dios no va a pasar de largo, Dios no va a dejar de mirar, porque es justo cuando el hombre ha violado su ley. Hermanos, si estamos esperando que los jueces en el sistema, en el caso de Estados Unidos, sean justos y apliquen correctamente las leyes, si estamos esperando eso de los hombres, ¿qué se puede esperar de Dios, que es perfecto? Dios es justo, Dios no tiene por inocente a aquel culpable. Quiere decir que estamos por la voz de Dios, por lo que está escrito en la Biblia, la ley es clara y es claro que la hemos violado. Dios no puede ser burlado. Lo he dicho otras veces y quizás nos llevamos un stop y nadie nos vio. Quizás la vimos la amarilla, apretamos, nos cambió la roja, pero no paramos y seguimos y nadie nos vio. ¿Sí o no? ¿Es verdad? Pero hermanos, ¿qué vamos a hacer que Dios no va a saber? Ni aún lo más oculto de nuestros pensamientos. Cuando nadie nos esté viendo, cuando pensamos que podemos hacer lo que queremos, bueno, sí podemos hacer lo que queremos, pero Dios va a estar siempre ahí. Y ese Dios es justo. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, ¿qué dice Romano? Y continuamos en el versículo 22. Y ahí ya se empieza a mezclar estos dos conceptos básicos, importantísimos de Dios, que son su justicia y su amor. Porque tal parece que están en contradicción. Porque por un lado es justo, yo violé su ley y él, porque es un justo juez perfecto, me condena.
Pero por otro lado, la Biblia enseña que es amor y que no quiere que nadie se pierda. Así que aparentemente aquí hay una contradicción. Por un lado me juzga, oye, me ama, pero me juzga. Es juez y es justo, pero también me ama. Y aquí en el versículo 22 comienza ya a mezclarse estos dos principios sobre Dios. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos. ¿Se queda ahí? Déjeme decirle que muchos enseñan una teología como que el versículo este llega hasta ahí nada más. Y te dicen, no te preocupes, tú vas para el cielo, mijo, si ya Jesús murió por todos. Y murió por ti también, así que para el cielo de cabeza. Tú haz lo que te da la gana, tú vive tu vida, que a fin de cuentas Cristo murió por todos. Pero eso no es lo que enseña la Biblia, ¿verdad que no? Sí, Cristo murió por todos, pero vamos a leerlo otra vez, por favor, sin interrupciones. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Y ese es el punto de la fe que vamos a ver más en detalle más adelante. Y vamos a hacer un punto ahí. Vamos a la otra parte del versículo porque realmente quien dividió los versículos estos, que no fue Dios, los capítulos y los versículos los pusieron los hombres. ¿Está bien? En mi punto de vista humilde, el versículo este debió de haber terminado ahí. ¿Por qué? Porque hay un punto seguido. Y después hay ¿qué cosa? Una coma. Así que yo mejor hubiera parado ahí. Así que vamos a parar nosotros allí. Así que por medio de la fe en Jesucristo se hace la justicia. La justicia de Dios, que es justo, y Jesucristo muestra el amor de Dios. Ahí están todos mezclados. Y es algo, una decisión que hay que tomar. Y vamos a decir que Dios tomó esa decisión drástica para que el amor y la justicia se unan y no se contradigan. Y esa decisión drástica de justicia y de amor tiene un nombre y está en ese versículo. ¿Cuál es ese nombre? Jesucristo. Jesucristo mezcla la justicia con el amor. Hay un clásico musical, me encantan los musicales, la verdad, y este es un clásico llamado Camelot, que narra musicalmente la historia de la época del rey Arturo, ahí en Inglaterra, medioevo, que tuvo la reina una relación amorosa fuera del matrimonio con este tal Camelot. Y fue descubierto el pecado de la reina. Y la justicia, la ley, implicaba pena de muerte para ella. Y entonces el rey la ama y tiene que tomar una decisión. Y voy a leerle para ustedes lo que dice una de las canciones. No lo voy a cantar porque mejor lo voy a leer. Y le dice el cantante al rey, tienes que enjuiciarla a muerte para que tu vida termine, porque la amaba tanto que él pensaba, cuando ella muera, muero yo también con ella, muero por dentro, ¿no? O dejarla vivir para que tu vida sea un fraude, porque ya más nunca tú vas a poder ser un rey con moral para aplicar la ley a otras personas. Así que aquí tiene una disyuntiva. O aplicas la ley aunque te parta el corazón, o pasas por de alto la ley, tú eres el rey, tú lo puedes hacer. Y tu vida de ahí en adelante es un fraude porque no aplicaste la ley. Y no tiene sentido que no la aplicas con tu mujer, pero la vas a aplicar con otra gente. Y vamos a decir que, ¿podría alguien decir que eso pasa a Dios? Alguien podría decir eso. No sé si usted alguna vez ha pensado en eso. Si me perdona, aunque violé la ley y aquí no ha pasado nada, ¿dónde está la justicia de Dios? Que dice que es un Dios perfecto. Oye, pero si me manda para el infierno así, ¿dónde está su amor? No hay perdón, no hay posibilidades para mí. Pero si yo quiero que me perdone, él tiene que violar su propia ley, entonces ya no es justo. Quiere decir que será como el caso de este rey Arturo, que tendrá que tomar una decisión.
Bueno, Él tomó la decisión y tomó la decisión maravillosa que se llama Jesucristo. Jesucristo explica perfectamente que no hay contradicción entre el Dios justo y el Dios amor. Que hubo una solución costosísima, dificilísima, donde la justicia se cumplió y donde el amor es el amor más grande que ha existido en la historia. Las dos cosas se unieron en Jesucristo. Pero vamos a seguir adelante, que dice Romanos 3:25. Saltamos ahí del 22. Perdón, me estoy comiendo un pasaje. Romanos 3:23, aquí no vamos a saltar nada. Aquí vamos en orden. Romanos 3:23, que es un versículo, hermano, que toda persona que quiere hablar del Evangelio tiene que aprenderse de memoria. Lo sabemos de memoria, ¿verdad? Esto es fundamental. Por cuanto todos... perdón, habíamos hecho un punto anterior. Ya me estaba dejando llevar por los versículos estos. Comenzamos en el versículo 22, después del punto. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir, por tanto, la situación es la siguiente. La situación es, todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la realidad. Eso no se puede tapar. Esa es la verdad en la cual todos los hombres vivimos, y mujeres, lógicamente. Es un hecho que ante la ley de Dios hemos violado, estamos en el estado de la culpa. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso es una realidad para toda persona. Esa es la enfermedad que hemos heredado, el virus, por decirlo de una manera médica, pero no es médico, es espiritual, ¿verdad? Heredamos esa tendencia al pecado, la hemos heredado desde Adán y Eva, y a la larga eso da fruto que se llama desobediencia, por cuanto todos hemos pecado. Ahí está. No se trata de que estamos perdidos porque somos descendientes de Adán. Se trata de que estamos perdidos porque hemos pecado. Todos hemos pecado porque descendemos de Adán y a la larga vamos a pecar. ¿Se entiende eso? No podemos echarle la culpa a Adán porque es problema de con Dios. Es de nosotros, no es de Adán. El que ha desobedecido a Dios somos tú y yo. Ahora, la realidad es que a la larga íbamos a pecar porque somos descendientes de Adán y tenemos esa tendencia natural, y hablamos de eso en el primer mensaje. Nuestra naturaleza de nacimiento es hacia el pecado. Pero la responsabilidad delante de Dios es tuya y es mía, porque sí hemos pecado, todos hemos pecado, todos hemos desobedecido. Y esa es la condición. Esa es la realidad. No hay diferencia con la teoría, con la práctica. La práctica es esa. La realidad es esa. Todos hemos pecado. Y cuando la Biblia dice todos, es todo. No es distinto que nosotros, ¿verdad? Yo siempre llego temprano. Yo nunca he dicho eso. Conmigo siempre. Esas palabras siempre, nunca, yo las borraría del diccionario porque realmente nosotros pocas veces lo hemos cumplido. Oye, hay aquí que nunca ha cometido un error. Levante la mano. No levante la mano. Esos nunca siempre son tajantes así. Humanamente hablando, cometemos tantos errores, somos tan fluctuantes, tristemente. Pero Dios, cuando Dios dice siempre, siempre, cuando dice nunca, es nunca, cuando dice nadie, es nadie, y cuando dice todos, es todos. Ahí estamos metidos todos nosotros, por cuanto todos pecaron. Es la realidad. La realidad es que hay una ley y todos lo hemos incumplido. Y como que todos lo hemos incumplido, estamos todos bajo la misma condición. La condición de condenados. La paga del pecado es muerte. Todos fuimos destituidos de la gloria de Dios por lo que hicimos. Ahora, si perdimos la presencia de Dios en nuestra vida y fuimos destituidos de la gloria de Dios, en otro lugar llama muerte eterna, por lo que hicimos, que ya sabemos lo que hicimos, es que desobedecimos. Ya lo hicimos. Ahora, la pregunta es esta.
¿Qué yo puedo hacer para deshacer lo que ya hice? ¿Qué yo puedo hacer para deshacer? Yo puedo pedir perdón, yo puedo hablar, yo puedo hacer, pero lo que hice ya está hecho. ¿Me entiende lo que quiero decir? Quiere decir que lo que hice ya está hecho. No hay algo que yo pueda hacer para deshacer lo que ya hice. Lo que ya hice fue desobedecer. Eso trajo una consecuencia. Ya eso no tiene remedio en mis manos hacerlo. Por consiguiente, el mensaje del Evangelio es: yo no podía hacer algo, pero Dios sí hizo algo que resolvió este problema. La justicia de Dios fue satisfecha porque Él me amó tanto que hizo algo por mí. Eso lo hizo Él. No hay nada que yo podía hacer. Y esa es la condición, hermano, que toda persona sinceramente en el nombre del Señor tiene que llegar en su vida. Porque nuestra tendencia humana es: yo sé lo que voy a hacer, me voy a hacer bautista. Ya sé lo que voy a hacer, voy a empezar a venir todos los domingos y no falta ni un domingo. Eso está muy bien, pero eso no va a quitar lo que ya hiciste. Ya sé, voy a dar dinero. Ya sé, de aquí en adelante, más nunca voy a decir una mentirita. A la larga la vas a decir de todas maneras, pero bueno, vamos a decir. No puedes, no podemos. Por consiguiente, si para que haya solución, tiene que haber otra solución que no es que yo haga algo. ¿Se me está entendiendo, hermanos? Y este es el mensaje que las personas tienen que entender. Porque cuando uno hace las preguntas diagnósticas a la persona y uno le pregunta a la persona, si tú llegas a la puerta del cielo y Dios te pregunta, ¿por qué te debo dejar entrar? ¿Qué tú le dirías? Hermano, yo le puedo hacer a usted una lista así de las cosas que me dice la gente. Yo le diría, porque tú eres bueno. Yo le diría, porque yo fui un buen hijo. Yo le diría, porque yo hice cosas buenas, porque yo iba a la iglesia, porque yo me bauticé o me bautizaron. Y el Señor va a decir: esas son cosas que tú has hecho que no pueden cambiar lo que ya hiciste, lo que hicimos, que fue el pecado. Ahora, a partir de Romanos 3:24, y seguimos leyendo, qué bueno que ese texto no se quedó ahí tampoco, ¿verdad? Porque si lo dejamos ahí, imagínate, todos pecamos, destituidos de la gloria de Dios, depresión colectiva. Y ya no hay nada que hacer, ya la fregamos, ya pecamos, ya desobedecimos, Dios es justo y estoy culpable y aquí no hay nada que hacer. Pero gloria a Dios que la Biblia no termina ahí, sino que el texto sigue. Amén, ¿verdad, hermano? La historia sigue, versículo 24, y ahí vienen palabras preciosas que eso sí nos gusta escuchar. Anteriormente quizás no nos gusta escuchar eso, que somos pecadores, que estamos condenados, eso no nos gusta escuchar. Pero es la realidad. Pero ahora vienen las cosas que sí nos gusta escuchar. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hermano, en esas pocas palabras maravillosas de la Biblia está explicado, está dicho todo lo que hizo Dios por nosotros y cómo eso funciona. Y aquí sí se mezcla perfectamente, sin contradicciones, la justicia y el amor de Dios. La justicia y el amor de Dios. La primera palabra que aparece ahí, que recibimos, es que somos justificados. Justificado es: alguien ocupó mi lugar. La justicia fue satisfecha. Alguien me justificó lo malo que yo hice. Si llegaba tarde a la escuela, mi mamá hacía un recadito: Samuelito, va tarde porque tuvo una cita médica hoy. Yo estaba violando algo porque iba a llegar tarde, pero ¿qué tenía? Una justificación. Eso no quita que yo estaba llegando tarde. Lo que estaba era justificando lo que yo había hecho. Cristo justifica el mal que nosotros hicimos. Él lo justifica. Él ocupa. Ahora, ¿cuánto cuesta eso?
¿Qué dice la otra palabra? Gratuitamente. Toda esa gente que están pidiendo dinero para que recibamos bendiciones son ladrones que están usando la religión, por decir algo, un supuesto evangelio para enriquecerse su bolsillo y quitarle el dinero a las personas. Lo cierto es igual que si te cobro para bautizarte, te cobro para esto y te cobro para lo otro, y después para sacarte del purgatorio y mandarte para el cielo te hago algo y me pagas también. ¿Qué dice aquí? Gratuitamente. Es algo que Cristo hizo. ¿Por qué? Porque dice que es por su gracia. Ahora, vamos a ver que este gratuito es para nosotros gratis, pero costó mucho dinero. Alguien tuvo que pagarlo y lo pagó de la forma más terrible. Y vamos a ver eso ahora un poco en el versículo que viene ahora. Pero muchas personas no entienden esto. Escuché esto en un proyecto, había una reunión de pastores. Esto fue en Idaho, aquí en Estados Unidos. Y a alguien se le ocurrió hacer un proyecto misionero buscando donaciones de empresas millonarias. Y bueno, pidieron donaciones, personas que son cristianas, que tienen plata, y todos recolectaron $10,000. Y dijimos, bueno, el proyecto es este. Vamos a pararnos delante de estos juzgados, ¿no? En una corte donde las personas vienen a pagar sus tickets. Y vamos a poner un letrerito que diga, nosotros pagamos su ticket. Esto es verdad, esto lo hicieron ellos. Las personas vengan, ¿cómo es la cosa que ustedes pagan los tickets? ¿Qué ticket tienes tú? No, yo me llevé la luz roja y tengo un ticket de $200. Un momentico, ¿nombre de qué? $200 que tiene dinero. Y así se gastaron los $10,000. El punto era, el programa, la motivación de todo aquello, que en ese momento cuando las personas dijeran, ¿y ustedes por qué hacen esto? Decirles, porque queremos que usted entienda cómo funciona la salvación, cómo funciona la gracia de Dios. Y es que tenemos una deuda que Él pagó por nosotros. Nosotros, el que se llevó la luz roja fue usted. El que tuvo el accidente fue usted. Lo que haya sido, que usted hizo mal, que tiene que pagar un ticket, lo hizo usted. Nosotros, porque queremos hacerlo, estamos pagando por usted. Eso mismo fue lo que hizo Jesucristo por usted. Y que la gente entendiera. Bueno, lo cierto es que de esa gente la mayoría cogió el ticket, pagó el ticket y no quiso saber más nada. Se aprovecharon de la situación. Así que no creo que sea un proyecto que nosotros queramos hacer aquí en la iglesia, ¿está bien? Pero está costoso, está costoso. Pero esa es la realidad. Sin nosotros merecerlo, nuestro Señor Jesucristo, por amor, Dios nos amó tanto que Él gratuitamente vino y pagó nuestra deuda. Claro, nuestra deuda no era un ticket de $500 ni de $300. Nuestra deuda era de vida. Habíamos perdido la vida eterna. Muerte eterna, esa era la condenación. Esa era nuestra deuda con Dios. La única forma de nosotros resolver el problema con Dios sin Cristo es no resolverlo y pagar. Esa es la única opción sin Jesucristo. Si no recibimos que Él pagó por mí, tengo que pagar yo. Y dice la Biblia, Dios no puede ser burlado. Por cada uno de nuestros pecados tendremos que dar cuenta delante de Dios. ¿No es así? La Biblia lo enseña. Quiere decir que por cada uno de nuestros pecados tendríamos que pagar con muerte eterna lo que hicimos, porque Dios es justo. Dios es justo, es amor, pero sigue siendo justo. Quien rechace lo que Él hizo por amor por nosotros, tiene que enfrentar entonces su justicia. ¿Se dan cuenta de eso? Dios no dejó de ser justo, Él sigue siendo el mismo Dios celoso y justo que no va a ser burlado por nadie. Pero Él por amor gratuitamente a todos aquellos que le crean a su Hijo, todos aquellos que reciban por fe a Cristo Jesús, ya lo leímos,
a los que ponen la fe en Jesucristo, reciben esta redención, reciben este perdón, reciben esta justificación gratuita. Y más adelante la otra palabra que usa, mediante, dice la redención que es en Cristo Jesús. Él nos redimió. La palabra redimir es pagar por algo que ya estaba perdido y recuperarlo. Cuando alguien llega a un lugar de esto y pone su artículo y te le dan dinero para atrás, si usted no paga los intereses, lo pierde. La forma de redimir, eso es pagando. Cristo vino y nos redimió, pagó por nosotros y entonces nos rescató, y eso lo hizo Él gratuitamente. Hermanos, lo he dicho otras veces, quien pretenda y piense que va a merecer la salvación siendo un buen bautista o dando dinero, haciendo esto, haciendo lo otro, hermanos, ese es el precio que nosotros estamos poniendo por la sangre de Cristo. Estamos pensando que Cristo no hace falta, yo lo puedo pagar. Y lo cierto es que es impagable. La sangre de Cristo es impagable. Que Cristo muriera en la cruz por nosotros, no hay manera de pagar eso para atrás. O se recibe como regalo o no se recibe. No hay manera de pagarlo, porque es demasiado. Es la sangre de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Él pagó, Él nos redime, Él nos rescata, Él nos justifica con su muerte. Porque la paga del pecado, ¿qué cosa es? Muerte. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Murió. Por eso Cristo murió, por eso Cristo se hizo hombre, por eso tuvo cuerpo, por eso tuvo sangre, por eso pudo morir en esa cruz terrible, porque estaba justificándonos, estaba pagando por nosotros, nos estaba redimiendo. Y lo hizo de la forma que estaba profetizada y está escrito ahí en el versículo 25, Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La única forma de dejar pasar los pecados pasados sin violar su ley es haciéndola cumplir, y Cristo lo hizo. Ahora, ¿por qué decimos que esto está cumpliendo las profecías? Porque aquí usa una palabra que es del Antiguo Testamento, que es Dios puso como ¿qué? Propiciación. Esa palabrita propiciación es una palabra judía del Antiguo Testamento que tiene que ver con el propiciatorio. Era el lugar en el templo donde se sacrificaba un cordero. Escuchen esto. Las personas pecaban, siempre han pecado. Llevaban aquel corderito sin mancha, perfecto. Era matado. Y cogían esa sangre y la salpicaban en el propiciatorio. ¿Qué profecía era esa? ¿Qué dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesucristo? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quiere decir que siempre estuvo profetizado que un cordero inocente, ¿qué culpa tenía el corderito que de aquel había hecho una mentira, que había dado golpe a la mujer, que había robado? ¿Qué culpa tenía el dichoso corderito? Nada, era inocente. Y allí era sacrificado y su sangre derramada en el propiciatorio. Y aquí dice que Jesucristo, como propiciación, Él hizo eso. Él es el Cordero. Él, inocente, sin haber cometido nunca un pecado, tuvo que sufrir en la cruz del Calvario. Ahí su sangre fue derramada. Y la profecía que había sido dada y enseñada a través de estas costumbres religiosas se cumplieron. Así que Jesucristo en la cruz, y siendo abandonado aún por el Padre, recuerden que Cristo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo estaba recibiendo el castigo, Dios le dio la espalda a su Hijo, porque le estaba haciendo pagar a su Hijo con su muerte, con su sangre, con su abandono, el pecado tuyo y el pecado mío. Así que su sangre derramada, propiciación, y entonces se recibe, dice, por medio de la fe. Dios proveyó esto gratuitamente. Se acepta o se rechaza, ese es otro mensaje, ¿verdad? Al final una decisión que hay que tomar
a través de la fe. ¿Lo creo o no lo creo? Pongo la fe en esto, sigo poniendo la fe en mi religión. Sigo poniendo la fe en mis promesas. Sigo poniendo la fe en las cosas buenas que hago. Es mi decisión. La decisión correcta es transferir toda esa fe que una vez puse en una religión, que una vez puse en un pastor o en un sacerdote o en lo que yo hacía. Quitar la fe en todas esas cosas y decir, eso no me sirve de nada, no hay algo que yo pueda hacer. Yo pongo toda mi fe en lo que Cristo hizo por mí, en lo que hizo gratuitamente por amor. Y lo tuvo que hacer porque su Padre es justo. Alguien tenía que cumplir y ese fue Jesucristo. Así que, hermanos, qué precioso es que todo este mensaje de quién es nuestro Dios nos recuerdan el beneficio de nosotros. Claro que el hecho de que sea justo no es muy beneficioso para el que es culpable. Para que no es culpable es mejor encontrar un juez que ni me vea. Pero Dios es justo. Pero aquí entra entonces el amor de Dios y se hace perfecto para mí. Cristo ocupó mi lugar. Versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin del que Él sea el justo, el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Quién es justificado? El que es de la fe de Jesús. ¿Quién es el justificado? El que es de la fe de Jesús. ¿Quién es justificado? El católico, el bautista, el presbiteriano, el pentecostal. El que es de la fe de Jesús. El que ponga toda su fe verdadera, y de eso vamos a predicar nada más que de la fe, una fe verdadera, bíblica, recibe todo este beneficio. La justicia de Dios, entonces, que cayó sobre Jesucristo, ya no cae sobre mí y solamente me corresponde recibir su amor. Disfrutar su amor para siempre. Ese es el plan de Dios. De que el mundo conozca esta verdad y que nosotros vivamos conforme a esa verdad. ¿Cómo responder, hermanos? ¿Cómo podremos responder si ya no lo podemos pagar? Es imposible pagarlo. ¿Cómo podemos responder a tanto amor? ¿Cómo podemos responder a un Dios justo y perfecto que por su justicia y su perfección hizo pagar a su Hijo Jesús para que nosotros tenemos la oportunidad de ser perdonados? ¿Cómo responder a eso si no lo podemos pagar para atrás? Podemos responder a eso con amor, dice el Señor, amándole, amando a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Y hay otra forma perfecta, bíblica, y es, ya no puedo echar para atrás lo que desobedecí, pero puedo en el nombre del Señor de aquí en adelante vivir en obediencia. En obediencia. Aprender lo que Él quiere de mí y ponerlo en práctica. Aprender lo que Él me pide que haga y ¿qué? Hacerlo. Así de simple. Si es perdonar, es perdonar. Si es olvidar algo, dejarlo atrás. Si es cumplir una comisión y hablarle a otros de Cristo, hablarle a otros de Cristo. Si es como dice que debemos de madurar en la fe, madurar en el discipulado, aprendiendo de Él y poniendo en práctica lo que Él nos enseña. Si es no murmurando, si es no chismeando, si es no juzgando a otros, que es lo que Él nos pide que hagamos, por amor al Señor y porque ahora soy su hijo, es lo que voy a hacer. Porque quiero obedecerle. Quiero responderle así a tanto amor. A una justicia maravillosa pero tan drástica, que le hizo poner a Dios a prueba su amor. Y todos los que somos padres aquí sabemos cuánto amamos a nuestros hijos, ¿verdad que sí? Y Dios a su único hijo le hizo pagar nuestra culpa por amor a nosotros. ¿Qué les parece? Y para que su nombre sea
exaltado. Fíjense cómo dice el texto. A fin de que Él sea el justo. Él es el que justifica. Es Él, la gloria es para Él. ¿Se dan cuenta qué importante es saber que no hay algo que podamos hacer? Porque todo lo hizo Él, por consiguiente la gloria es de Él. Si yo digo, ay, voy para el cielo porque vengo a la iglesia todos los domingos y doy más dinero que todo el mundo. ¿Para quién es la gloria ahí? Para mí, que vengo a la iglesia, que doy dinero, que hago esto. Hermanos, no hay manera. Toda la gloria es para Él. Por consiguiente, todo lo que hacemos, si soy fiel en la iglesia, si doy mis diezmos y ofrendas, si yo sirvo a mis semejantes, si yo perdono, nada de eso es para mi gloria, porque ya yo soy salvo, soy hijo de Él, ya Él pagó por mí, pero estoy de esa manera glorificando su nombre en obediencia. Cuando me comporto como un hijo agradecido. Miren, hermanos, por la fe somos hechos hijos de Dios. Amén. Pero no todos los hijos son iguales. Aunque los querramos a todos igual. Unos son más agradecidos que otros. Otros son más atentos que otros. Y con relación al Señor, yo soy hijo por la gracia de Dios, por lo que Cristo hizo por mí, pero yo quiero ser un buen hijo para con Dios. Yo quiero serle obediente. Porque en eso está mi felicidad y mi plenitud de vida. ¿Usted me está escuchando? La plenitud de mi vida como ser humano está en cuán buen hijo yo soy para con mi Dios. No tiene tanto que ver con la cuenta en el banco ni con los títulos que tengo en la pared de mi casa. Tiene que ver con cuán obediente y buen siervo soy para el Señor, que todo lo hizo por mí. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, porque tú eres bueno, Señor, y porque tu amor es incondicional, y porque tú siendo justo, porque eres amor, entregaste a tu Hijo para que tu justicia fuera satisfecha, tu ley sea satisfecha. Gracias por el Dios que tenemos, que eres tú, Señor. No hay palabras que podamos decir que puedan resumir, excepto que eres amor, quien tú eres. Pero nosotros que hemos recibido el beneficio de tu amor porque pusimos un día la fe en Jesucristo, queremos pedirte que nos ayudes a ser buenos hijos. Queremos que tú seas feliz con nosotros porque veas en nosotros gente plena, gente madura, gente que fructifica. Y eso solamente puede ocurrir cuando vivimos en obediencia, cuando te obedecemos, Señor. Gracias te damos, Señor, por este mensaje tuyo, el mensaje de tu palabra. Gracias porque es precioso lo que hiciste por nosotros. Y yo te suplico que la motivación de esta tu iglesia y de cada uno de nosotros, Señor, como tus hijos, es compartir a tiempo y fuera de tiempo esta buena noticia. La buena noticia de que a pesar de quienes somos, a pesar de lo que hemos hecho, existe un Dios maravilloso que nos amó tanto, que pagó con la vida de su Hijo por esos pecados. Ese es tu evangelio. Esa es la buena noticia que tenemos que compartir a todo el mundo. Que nunca esta iglesia pierda la visión de que nos corresponde hacerlo aquí en Atlanta y hasta el fin del mundo. La buena noticia que un día alguien nos dio y que nosotros la entendimos y aceptamos. La buena noticia de que hay esperanza para este mundo en Cristo Jesús, en quien murió por nosotros cuando le aceptamos con fe. Gracias, Señor, por tu mensaje en Cristo Jesús. Amén.